Bienvenidas y bienvenidos a este programa de TV UNAM que está orientado a reflexionar sobre una agenda importante, pero que se ha vuelto una agenda incómoda. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El día de hoy nos centraremos en uno de los objetivos, el número 10, si no me equivoco, pero que tiene que ver con la muy necesaria reducción de las desigualdades en plural y de la desigualdad obviamente en términos socioeconómicos en particular. Quizá lo primero que hay que hacer, no sé, Manuel, Andy, si nos ayudan, es un poco ubicar al público en cómo estamos en términos de desigualdad, es decir, qué nos dicen los números, qué nos dice lo más frío y objetivo que hay, que son precisamente las cifras en materia de desigualdad, no únicamente en nuestro país, sino también si podemos darle un poco de perspectiva a nivel global. Por favor, Manuel. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación para estar acá para platicar contigo y con Landy. A ver, la cuestión con la desigualdad es que íbamos, por decirlo así, más o menos, y nos cayó la pandemia y fue más menos que más, Okay. ¿no? Entonces la pandemia ha venido a montarse sobre una estructura de desigualdad que había venido disminuyendo, es verdad, de manera pausada, pero sostenida a lo largo del tiempo, insuficiente. ¿En un periodo de tiempo aproximado de cuánto? Por lo menos 30 años. Ok, ¿no? en 30 años había una tendencia de reducción sostenida. Durante los últimos 30 años habíamos mejorado en rezago educativo, en acceso a la salud, en condiciones de la vivienda, en servicios de las viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Había venido disminuyendo, no lo suficiente, pero sí había disminuido. En este contexto, la pobreza también había disminuido, no habíamos regresado a niveles previos a los que teníamos en 2007-2008, antes de la crisis anterior. Estábamos a punto de llegar a esos niveles otra vez y nos cayó la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia viene a interactuar con estas desigualdades previas que habían venido disminuyendo de manera moderada e insuficiente y viene a reforzar ciertas desigualdades específicas en ciertos grupos particulares en el corto plazo, pero parece ser que estas desigualdades de corto plazo van a tener un rebote de mediano y largo plazo en otras desigualdades más. Una desigualdad muy obvia que vamos a tener en el mediano plazo es la educativa, Claro. ¿no? O sea, los niños no están yendo a la escuela, están perdiendo años de escolaridad, están perdiendo años frente al profesor y en el aula. Eso no lo vamos a ver ahorita, en un mes, en 2 meses, en un año, pero en 5, 10, 15, 20 años van a tener repercusiones de distintos tipos hasta repercutir en la productividad nacional, ¿no? A ver, Landy, detengámonos en ese punto que me parece interesantísimo. Lo dice muy bien Manuel, son varias las desigualdades que se ven impactadas de manera negativa en sus tendencias con la pandemia, pero esta educativa creo que es una que merece la pena detenernos unos minutos en pensar qué supone, cómo se activa y cuáles son las potenciales consecuencias que ya Manuel nos está advirtiendo que las tendremos en 1 o 2 lustros hacia adelante. Sí, yo añadiría 2 cosas, ¿no? Por favor. El primero es que justamente el ODS sobre desigualdad es central en el conjunto de los ODS, porque justamente articula, digamos, el combate a muchos otros de los ODS, ¿no? Tenemos el ODS primero, que tiene que ver con combate a la pobreza, el cero hambre, tenemos temas que tienen que ver con igualdad de género, temas que tienen que ver con medio ambiente, y el de la desigualdad, como bien lo señalaba Manuel, los atraviesa, claro, y los articula. Es un objetivo, digamos, transversal dentro de la agenda. Dentro de la agenda, y justamente lo articula porque permite ver esto que tú estás señalando, que tiene que ver con cómo es que se articulan los distintos tipos de desigualdades. Entonces tenemos la desigualdad económica, que tiene que ver con esto, que es cómo está la distribución en el ingreso y en la riqueza en los países, pero también las otras desigualdades que se van a articular en el tiempo y a través de distintas dimensiones. Una de ellas fundamentales tiene que ver con la educación. ¿Por qué la educación es tan importante? Bueno, justamente porque la educación juega un papel en términos de cómo se van a reproducir las desigualdades entre generaciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con la pandemia, los indicadores a nivel internacional, no solo en México, muestran efectivamente un retroceso en términos educativos, ¿no? Y tiene que ver con 2 mecanismos fundamentales. Por un lado es qué tanto los niños están yendo a la escuela, y entonces hay un retroceso, digamos, educativo, en términos de años de escolaridad perdidos, por decir así, y es el impacto directo, inmediato
¿no? Pero también cuáles van a ser esos efectos en el largo plazo en términos de las generaciones, ¿no? Es decir, lo que hoy perdemos, ¿cómo se va a traducir eso en el futuro, ¿no? Y eso es justamente la transmisión de las desigualdades entre generaciones, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, por los efectos que tienen que ver de dejar de ir a la escuela, pero también la pérdida, digamos, de otro conjunto de habilidades. Los niños van a la escuela no solo para aprender habilidades académicas, exacto, interactúan, hacen vínculos afectivos y todo eso está por el momento, digamos, fuera de su detenido alcance. En el contexto mexicano, porque hay que pensar que muchos otros países pusieron, digamos, una serie de medidas para que los niños estuvieran yendo a la escuela por delante de otras decisiones, ¿no? A ver, ese punto quizá es interesante porque nos habla de nuevo de decisiones de política pública en contextos muy difíciles y de emergencia como los de la pandemia, pero que van a tener también efectos en términos de desigualdad. Es decir, nos dice Landy, me parece muy importante, Manuel, decir, algunos países pues le dieron prioridad al tema educativo y bueno, pues obviamente pusieron el de seguridad sanitaria sobre la mesa, pero no condicionaron uno con el otro. Otros países pues tomaron decisiones mucho más drásticas, ¿no? Cerrando las escuelas, pero incluso, y aquí ya te devuelvo la palabra, en aquellos países en los que se cierran las escuelas, hay niños que tienen acceso a través de medios electrónicos a ciertos sistemas de educación que no compensan la ausencia de la presencia en la escuela, pero que sí de alguna manera mantuvieron, digamos, sus programas escolares pues con calidad y completos. ¿Qué decir de eso? Así es, mira, a ver, la pandemia nos pega a todos, pero no nos pega a todos igual, ¿no? No nos pega igual entre países y no nos pega a todos igual en la sociedad al interior de la misma, ¿no? Entonces, no es lo mismo un chico que tiene acceso a internet de banda ancha con su propia computadora o su propia tableta, que un chico que nunca ha usado una tableta, que tiene que pagar una tarjeta de prepago para poder acceder a la red y que tiene que compartir esa tarjeta de prepago y ese dispositivo con sus hermanos o con otros niños, ¿no? Entonces, estas desigualdades que ya mencionaba Landy, de no estar en el aula, de perder ciertas habilidades sociales, de aprendizaje, se amortiguan de manera diferenciada por estrato social o por clase social, ¿no? Entonces, no es lo mismo un chico de un área rural que uno de un área urbana. No es lo mismo un chico de una familia de un niño que de varios niños. No es lo mismo un chico de la Ciudad de México que de otras áreas urbanas, ¿no? Entonces hay que poner atención a esta serie de desigualdades socioeconómicas que tienen consecuencias socioeducativas en el mediano y largo plazo que estamos viendo en este punto. Y tú lo dices muy bien, estas cosas que estamos platicando tienen consecuencias de política pública, o pueden tener una respuesta de política pública o exigen una respuesta de política pública, ¿no? Entonces lo que tendremos que estarnos preguntando es, a ver, si ya sabemos que en este momento no podemos estar cara a cara en el aula y que hay que privilegiar el teléfono, la televisión, el internet u otros medios, ¿cómo le hacemos para que estos chicos que ya sabemos que tienen dificultad de acceso, sí accedan efectivamente a la escuela y si bien no tengan un aprendizaje sustantivo como el que tendrían a lo mejor en el aula, no pierdan este otro conjunto de elementos que están asociados con lo educativo, ¿no? Y si me permites ahondar sobre ello, Landy mencionaba ya el otro tema de hambre cero, ¿no? Entonces, que es uno de los objetivos también, digamos, prioritario de la agenda incómoda que nos ocupa, digamos, ¿no? Si comenzamos a hilar entre los objetivos y lo que está pasando en el país, podemos pensar una crisis que nos va a venir en 10, 15 o 20 años, ¿no? Porque lo que estamos viendo también, yo trabajo en la Universidad Iberoamericana, en EQUIDE. En EQUIDE estamos haciendo una encuesta telefónica periódica. Desde que comenzó la pandemia, hicimos la en COVID-19, que es una encuesta académica que lo que hace es hablar a los hogares con un ojo académico, pero con una rigurosidad estadística, para saber cómo les está yendo en el bienestar social de los hogares, ¿no? Okay. Y entonces, fundamentalmente hablamos de ocupación, de ingreso, seguridad alimentaria y salud mental. En cada levantamiento le agregamos una cosita más, una cosita menos, dependiendo de los temas que sean importantes. Y uno de los temas claves que hemos encontrado es que la seguridad alimentaria en México está empeorando. ¿Qué quiere decir seguridad alimentaria? Bueno, ustedes saben que la seguridad alimentaria es un concepto multidimensional que tiene 4 categorías: seguridad alimentaria, leve, moderada y severa, ¿no? Entonces, dependiendo del gradiente en el que uno esté, es qué tan mal está pasando con los alimentos. Lo que hemos encontrado en esta encuesta, que levantamos con UNICEF y Frente a la Pobreza, es que hay un constante, chiquito, pero constante aumento de la inseguridad alimentaria severa. ¿Qué quiere decir? Comenzó en mayo del año pasado
en alrededor del 12%. En este momento, en marzo de 2021, que es el último dato que tengo disponible, estaba en 19%. Es decir, casi 2 de cada 10 hogares en México tuvo un episodio de inseguridad alimentaria severa. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria severa? Que se fueron a dormir el día anterior a la entrevista que tuvieron con nosotros sin comer, ¿no? Estamos hablando de hambre, estamos hablando de una situación crítica exacerbada. Entonces, elemento 1, educación. Elemento 2, alimentación. Déjame poner un elemento 3. Estamos preguntando también sobre salud mental, ansiedad y depresión. Y lo que estamos encontrando es que, en efecto, hay un aumento de ambos indicadores, pero que particularmente le está pegando a 2 grupos, a las mujeres y a los niños. O sea, los hogares donde hay niños están teniendo un incremento más pronunciado de ansiedad. Y peor aún en hogares de estratos socioeconómicos bajos. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es cómo se está cocinando, cómo se está configurando un escenario de crisis en varios ámbitos relacionados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo, y que no nos van a explotar ahorita, no nos van a explotar en esta crisis económica que estamos teniendo ahorita, en esta crisis sanitaria, sino que nos van a explotar en 10 años. Porque estos chicos que están en hogares que no están comiendo bien, que no están yendo a la escuela, que están en un entorno de ansiedad y de depresión, pues van a tener unas consecuencias en su desarrollo futuro que no podemos ver ahorita, pero que sí podríamos, como tú lo decías, comenzar a implementar políticas que intenten aminorar y amortiguar. Que atemperen esto. Exacto. Pero con una variable también muy importante, Landy, te la pregunto, es evidente, no controlamos los tiempos de la pandemia, entonces quizá algunos gobiernos, genuinamente, lo que hicieron fue calcular en el tiempo, suponiendo que los tiempos se irían acortando y que se regresaría a eso que llamábamos normalidad, pero además no podemos tampoco anticipar cuál es la magnitud del impacto que esto va a tener en lo que nos dice Manuel en algunos años. ¿Qué podemos nosotros avisorar en un escenario, digamos, a 2 lustros, con estas desigualdades que además, por lo que nos explican ustedes, se van concatenando unas con otras? Sí, yo creo que justo lo importante es entender la acumulación de estos distintos efectos, ¿no? Y tratar de mirar, digamos, cómo podemos atender hoy esas acumulaciones de desigualdades para entonces planear qué es lo que podemos hacer para evitar, digamos, que se sigan sumando una tras otra estas desigualdades, ¿no? Justo en lo que estaba señalando Manuel, por ejemplo, hay 2 temas que hoy estamos mirando y que sí podemos atender hoy para evitar los efectos futuros, ¿no? Dos elementos centrales. El tema de género, ¿no? En el elemento que está señalando, por ejemplo, lo que conocemos con claridad son dos cosas. Por un lado es el efecto desigual de la pandemia sobre la ocupación de hombres y mujeres y el tema desigual en términos del trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres, ¿no? En el contexto de la pandemia, por ejemplo, sabemos que en el términos del empleo de la ocupación, en términos tanto de trabajo como de horas de ocupación, lo que estamos observando es que las mujeres perdieron al inicio de la pandemia más posiciones en el empleo y también han reubicado, digamos, el tiempo de trabajo de manera distinta. El trabajo cualitativo que se ha hecho en muchísimos ámbitos muestra también que el tiempo dedicado al cuidado en términos de la salud, digamos, en términos de los niños al interior de los hogares, también ha implicado que las mujeres dedican mucho más tiempo a eso. Entonces, para evitar estas desigualdades dentro de 2 décadas, necesitamos actuar hoy, digamos, ¿no? Y justamente con políticas de intervención ahora. Un área clave tiene que ver con el sistema de cuidados, ¿no? En el país tenemos una política sumamente débil en términos de política de cuidados. Por ejemplo, un área que nosotros no vemos actuar hoy en día es justamente qué acciones de cuidado tenemos en términos de políticas de cuidado en el contexto de la pandemia. Hoy en día, por ejemplo, cuando hemos emitido acciones de emergencia, básicamente esas acciones han recaído sobre la familia, el ámbito por excelencia del cuidado en este país, pero no tenemos un sistema nacional, digamos, que proteja, ¿no? ¿Quién cuida a las personas enfermas? ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Quién cuida a los niños? En general, una gran parte de eso ha caído en el ámbito familiar
y particularmente sobre las mujeres. Eso reproduce las desigualdades de género, pero también en términos de esto que estaba señalando Manuel, sobre las desigualdades entre las distintas generaciones, ¿no? ¿Qué protección le estamos dando a los niños efectiva hoy, a los adultos mayores y por supuesto a las personas que han tenido que salir a trabajar bajo estas condiciones, digamos, ¿no? De distinto grado de exposición? Pues me parece, la verdad es que muy, muy interesante el mirador que le dan. Me parece sobre todo relevante no poder sacar de contexto la reflexión. Es decir, aquí el contexto sí hace la diferencia, como dice Dieter Nolen, porque el tema de la pandemia vino a cambiar, digamos, las condiciones, las reglas del juego y las dinámicas con las cuales estas desigualdades que ya estaban ahí se venían de alguna manera manejando, administrando, déjenme decirlo así, pues con la finalidad, al menos declarada, políticamente declarada, de lograr en un periodo de tiempo, digamos de un arco temporal de una década, aminorarlas de manera relevante. Pero vamos a un corte y regresamos aquí a seguir analizando este objetivo de desarrollo sostenible, el de las desigualdades, el objetivo número 10 en esta agenda que cada vez, insisto, se nos está volviendo más una agenda incómoda. Ya regresamos aquí a TV UNAM. Día a día, millones de personas en el mundo se enfrentan a los estragos de la desigualdad. De acuerdo con datos de la organización Oxfam, el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Esto significa que los 1.000 millonarios poseen más riqueza que el 60% de la población mundial. Hoy, las empresas más acaudaladas disfrutan de los niveles impositivos más bajos de las últimas décadas, sumado a que los superricos eluden hasta el 30% de las obligaciones fiscales. En la actualidad, hay 258 millones de niñas y niños sin escolarizar, 1 de cada 5. Cada día, 10.000 personas pierden la vida por no poder costearse la atención médica. Ya estamos aquí de vuelta, analizando y reflexionando y pensando el tema de las desigualdades, no solo en México, sino también a nivel global, y los efectos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en las mismas. Efectos, Manuel, que nos explican ustedes muy bien, se concatenan, que ya había, digamos, ahí problemas estructurales. La variable género me parece clarísima, lo que advierten del tema también del hambre y la cuestión alimenticia, la pobreza en sí misma, es decir, estaban ahí esos problemas y esos problemas se vienen agravando con la pandemia. Tú nos comentabas que hay ya algunos datos que nos permiten hacer mediciones ya, digamos, recientes, digamos, de datos duros de qué ha pasado en México al menos en estos meses de pandemia con algunos de los rubros que nos interesan. ¿Nos podrías contar un poco de esto, Manuel? Bueno, mira, este es muy buen tiempo, decíamos, para hablar de datos, porque justo la semana pasada INEGI y Coneval publicaron datos que pueden ser importantes para contextualizar y entender mejor lo que está pasando. El primer dato puede ser el de Coneval. El dato de Coneval es justo antes de que inicie la pandemia, porque el dato de Coneval se actualiza con los datos del censo. Entonces, si ustedes recuerdan el censo, la referencia temporal es un poquito antes de que inicie la pandemia en marzo del año pasado, de 2020, ¿no? Entonces, lo que hizo Coneval fue agarrar los nuevos datos del censo y actualizar lo que ha pasado en México con las carencias sociales. Y hay dos datos que vienen al caso a propósito de lo que estamos platicando. Uno, el de carencia de acceso a la salud, que es solo acceso, no es resolutivo, no es acceso efectivo, es solo acceso. Empeoramos en 2020 en comparación de 2015. De 2015, o sea, nos fuimos 5 años para atrás. Exactamente. Si vemos la serie larga, de 1990 para acá había ido disminuyendo la carencia de manera constante y pronunciada. En 2020 tiene un piquito hacia arriba otra vez. Entonces ahí detuvimos una tendencia de largo plazo en la que claramente el acceso a la salud había estado mejorando. Enfatizo acceso porque es una cosa muy distinta estar afiliado al Seguro Popular que tener una resolución de un tema de salud, ¿no? Entonces, pero es un dato. Si estamos mal en acceso, posiblemente estemos un poquito peor en resolución de salud. Entonces, esa es una cosa. Segundo dato de Coneval, el rezago educativo. El rezago educativo disminuyó la velocidad con la que venía disminuyendo. Otra vez, no desde el 90, porque me parece que en el 90 no se tiene ese dato,
pero con los datos censales, pero en el largo plazo el rezago educativo venía disminuyendo de manera muy pronunciada y sigue disminuyendo, pero la velocidad con la que disminuye se atenúa. se atenúa, ¿no? Entonces, ese es el primer dato que tenemos de la semana pasada. Segundo dato, INEGI, con los datos del censo también, actualizó sus factores de expansión con la ENOE. Entonces, el factor de expansión nos permite conocer lo que pasa en una población a partir de una muestra, ¿no? Okay. Entonces, se modificaron ligeramente los datos, pero lo importante es que ahora ya tenemos con el mismo factor de expansión actualizado mayo de 2020 y mayo de 2021. Entonces, ya que es el año de pandemia, digamos. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la tasa de desocupación no tuvo una afectación tan fuerte por un tema de cómo la medimos, pero lo que tenemos que ver es cómo cambió la composición de la población económicamente activa y la población no económicamente activa. Porque una persona no queda como desocupada si no tiene trabajo pero lo está buscando. Okay. Pero si no tiene trabajo y no lo está buscando, ya no es desocupado, pasa a la población económicamente activa, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó hace un año, que las personas dejaron de trabajar, pero tampoco estaban buscando porque no podían salir a buscar trabajo. En mayo del año pasado estábamos en el periodo más intenso de la cuarentena, ¿no? De estar guardados en casa. Entonces, lo que vemos es que hubo una afectación de alrededor del 10-12% de personas que salieron de la población ocupada para irse a la población desocupada. Ese pudo haber sido el efecto de la crisis en mayo de 2020 de personas que tuvieron que dejar de trabajar y que dejaron de trabajar. Ahora sí venimos otra vez al tema de las políticas públicas, sin recibir un apoyo para poder continuar percibiendo ingresos que les permitan comer, pagar sus servicios y todas las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Ahí, Landy, regresa el tema de nuevo de las políticas públicas y sí me quiero detener en ellos. Tú los mencionabas en todos los temas que tienen que ver con cuidado, instituciones, ¿no? Que auxilien las labores de cuidado, déjame decirlo así. Menciona, Manuel, de repente así dice, el acceso al seguro popular, que ya no existe. Es decir, ¿cuáles son las políticas públicas que deberíamos, en fin, ¿no? Sin hacer una crítica al presente y a las decisiones de política pública actuales, pero que deberíamos de estar imaginando e implementando para atemperar todos estos rubros de desigualdad que, como bien dicen ustedes y lo subrayo yo, se van concatenando unas con otras y se van reforzando de manera recíproca? Sí, yo pensaría, digamos, que tenemos tres áreas centrales en el caso mexicano, ¿no? Uno que voy a justamente a ligar con lo que estaba mencionando Manuel, las que tienen que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Okay. Justamente lo que estamos viendo en el contexto de la pandemia exacerba o muestra de manera muy clara un problema estructural en el país que tiene que ver con la calidad del empleo, ¿no? Eso venía de antes de la pandemia, pero se muestra con mucha claridad en el contexto actual. Lo que tenemos en el país es una gran cantidad de empleo precario, ¿no? No solo de trabajo informal, que tendría que ver con esto del acceso a la seguridad o no a la seguridad social, por ejemplo, que es un tema clave al que voy a ir ahora, sino en general, digamos, un trabajo inestable y mal pagado. Entonces, justamente necesitamos mejorar, digamos, la calidad del empleo. Y eso se tiene que realizar, digamos, por un lado, con mejoras en el ingreso de los trabajadores asalariados, ¿no? Y eso se puede hacer con políticas de mercado activo, ¿no? El segundo tema tiene que ver justamente con la seguridad social, en dos ámbitos, el tema de la salud y el tema del retiro, ¿no? Y eso va a ser fundamental en México por lo vemos en el tema de la pandemia, pero también lo vemos en el tema del envejecimiento en el país, ¿no? Que es otro tema clave que estamos observando otra vez en el caso de la pandemia con la población y la proporción de población de 60 años y más, pero lo vamos a ver todavía mucho más aceleradamente en las siguientes décadas, ¿no? Y tenemos una gran proporción de población en México que no tiene acceso al sistema de retiro. Entonces tenemos empleo, seguridad social y el tema del cuidado, que voy a regresar otra vez. Sí, regresa él, porque es importante y creo que se hizo más evidente en el contexto de la pandemia, aunque es de los temas que ya estaba ahí sobre la mesa. Estaba ahí, ¿no? Y el tema del cuidado es muy amplio, porque no se trata, digamos, de articular lo que tiene que ver, digamos, con la distribución de las cargas de cuidado. Y son políticas que tienen que ver al interior de las familias, por supuesto, digamos, cómo promover la igualdad en la distribución de las cargas entre hombres y mujeres al interior de las familias, pero más que eso tiene que ver con generar un sistema donde el Estado también participe en la redistribución de ese cuidado y genere políticas, digamos, en donde tengamos una contribución estatal y una seguridad.
¿quién cuida a los niños, a los infantes en las edades tempranas, ¿no? ¿Cómo generamos políticas de cuidado para asegurar que las mujeres puedan tener la opción de decidir entre ir al mercado de trabajo pagado o permanecer en casa por decisión y no solamente por ausencia de cuidado respecto de los niños, ¿no? ¿Quién cuida a las personas adultas mayores cuando efectivamente se retiran del mercado de trabajo, ¿no? Entonces necesitamos una política que articule todo eso y que entonces también fortalezca el mercado de trabajo, ¿no? Porque si tenemos un sistema de cuidados que nos permita a todos decidir en qué momento entramos al mercado de trabajo o en qué momento nos retiramos del mercado de trabajo porque tenemos esta red de seguridad del Estado, entonces podemos mirar que esta parte del cuidado es una parte que se articula de manera directa con los mercados de trabajo de manera justamente, digamos, para soportar la actividad económica, ¿no? Entonces justamente esas serían las tres áreas, ¿no? Políticas activas de mercado de trabajo, protección social y una política de cuidado que nos permita articular estos tres ámbitos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, fíjate que algo muy importante que me recuerda a lo que está diciendo Landy es que lo que los datos nos dicen, los de INEGI, los que recabamos con la Incovid en la Universidad Iberoamericana, es que estas personas que salieron al mercado de trabajo hace un año, en mayo de 2020, fueron muchos millones, pero ya comenzaron a regresar. Sí. ¿Saben quiénes no están regresando al mercado de trabajo? En primer lugar, las mujeres. Las mujeres. Las mujeres siguen fuera del mercado de trabajo en mucha mayor proporción. En buena medida que podemos suponer que porque están a cargo de cuestiones de cuidado. Es una buena conjetura. Ajá. Segundo tema relacionado con esto. Los ingresos no se han recuperado. Ya estamos regresando al mercado de trabajo, pero los ingresos son menores a los que teníamos antes de mayo de 2020. ¿Qué ingresos se han recuperado en menor medida? Los de las mujeres, ¿no? Entonces, este primer punto es muy importante porque podemos establecer esta conjetura que tú decías, Pedro. ¿Por qué no están regresando las mujeres? Bueno, pues porque hay un escenario que les exige estar en casa ante la ausencia de un sistema nacional de cuidados. Al lado del sistema nacional de cuidados está el tema de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Ahí sí tenemos un sistema, ahí tenemos el CIPINA. El CIPINA es un sistema que se ha venido creando los últimos 10 años más o menos, que desafortunadamente tiene un elemento de diseño institucional o de diseño de política pública que es como un ancla en el pie que no le permite terminar de despegar. Es que no tiene dinero fundamentalmente, ¿no? Pequeño detalle. Minucia. Entonces, creamos un sistema nacional bien bonito dirigido a las infancias. Le pusimos un secretario ejecutivo muy bueno, Bucio, que salió ya de ahí. Pero no le dimos dinero, ¿no? Entonces, Bucio tiene muy buenas ideas, tiene mucha capacidad de gestión, pero no tiene recursos, ¿no? Entonces, sin recursos, ¿cómo le vamos a hacer para defender a los niños, para apoyarlos en contextos como estos? Y tercer elemento, desarrollo infantil temprano. Los primeros 1000 días de vida de los niños son fundamentales, lo sabemos muy bien, ¿no? Teníamos muy pocos instrumentos de política pública antes de 2018 dirigida a la infancia temprana. De 2018 para acá no tenemos ninguno, ¿no? O sea, las poquitas cosas que había desaparecieron. No solo no le quitaron el recurso, sino que desaparecieron, ¿no? Entonces, ahí tenemos un contexto institucional que no está respondiendo a las exigencias del entorno, no solamente social, sino en específico en la pandemia. A ver, ese punto me interesa mucho y no sé si quieras ayudarnos un poco en eso, Landy, que es el tema de yo no estoy haciendo en verdad una valoración política de comparación entre sexenios, no, pero habían algunos esfuerzos estatales, ni siquiera gubernamentales, para crear algunos sistemas de lo que ustedes han mencionado aquí, es decir, algo orientado el CIPIN hacia los niños, el seguro popular como un mecanismo de acceso a sistemas de salud, digamos en un sentido amplio, popular, como su nombre lo indica, algunas cuestiones que tenían que ver también con albergues y lugares de cuidado para los niños menores, en efecto, cuando las madres iban a trabajar, y todo esto se ha ido desdibujando en los últimos años. ¿Qué decir de eso, Landy? Es decir, ¿cuál es digamos, el escenario que enfrentamos hoy y cuáles son las posibilidades que ves para la reconstrucción o relanzamiento de instituciones que permitan atender estos temas tan relevantes? Efectivamente, yo lo que creo es que tenemos modelos de intervención estatal muy distintos, ¿no? Entonces tenemos un modelo de intervención que ha comenzado en el gobierno actual, donde la apuesta está en transferencias directas a los hogares, ¿no?
Y el tema que tenemos que evaluar y con el cual no tenemos suficiente información todavía es si esas transferencias directas son suficientes. Exacto, ¿no? Eso es lo que todavía no sabemos. Es decir, el primer dato que aparecía en un artículo reciente de Hernández Licona es justamente que quizás no estén alcanzando a la proporción de los hogares con menores ingresos en la cantidad suficiente. Esa es la primera llamada de atención, ¿no? Pero la segunda cosa de la cual no hemos tenido todavía suficiente información es si eso va a ser suficiente para compensar lo otro. Hay una apuesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, si proporcionamos servicios directos o proporcionamos el ingreso para que vaya usted y los adquiera, ¿no? Y ahí hay investigación en otros contextos que muestra, por ejemplo, que el proporcionar simplemente el ingreso no es suficiente en muchos contextos porque supone, primero, que va a haber la oferta de los servicios, segundo, que los servicios están distribuidos de manera igual a lo largo, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Y que la calidad de los servicios es la misma, y tercero, que los sujetos tenemos la misma información para poder adquirir y discriminar entre los distintos tipos de servicios. Y esas condiciones, en general, la información que tenemos es que no son ciertas, ¿no? Los servicios están distribuidos de muy distinta manera en la Ciudad de México lo vemos con mucha claridad, el número de guarderías que existe en el poniente es muy distinto del oriente y la calidad es distinta y los precios son diferentes. Entonces, tenemos que investigar de manera mucho más directa si la transferencia directa está teniendo los mismos efectos de disminuir esas desigualdades que lo que eran los servicios. Sí tiene una ventaja y es el hecho de que los sujetos, digamos, tienen una decisión sobre qué es lo que adquieren. Exacto. Eso es una de las ventajas que se ha señalado en otros contextos. Pero lo primero que estaba mencionando es lo que tenemos que evaluar con mucha claridad. Yo tengo mis dudas respecto de si eso está ocurriendo por las condiciones que ya señalé. Ahora, una pregunta muy específica, porque tengo la impresión, simplemente de escucharlos, que en la dimensión de la variable género, quizá las transferencias directas no son la mejor manera de compensar esas desigualdades, ¿o me equivoco? Bueno, había esta discusión de a quién le das las transferencias y para qué se las dan las transferencias, ¿no? Entonces, por muchos años, por ejemplo, las transferencias estaban justamente dadas a las mujeres en los hogares, pensando que esa transferencia, dándoselas a las mujeres, iba a disminuir las desigualdades de género. Estoy hablando de las transferencias condicionadas, por ejemplo, que hizo Prospera, Progresa y demás. Y no necesariamente era el caso, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos, justamente no hemos logrado, porque nos atravesó la pandemia, evaluar en qué medida esta nueva política que está implementando el gobierno actual está efectivamente disminuyendo algunas de esas desigualdades, porque son transferencias mucho más universales de las que teníamos antes. Eso no lo sabemos todavía y eso es algo que tenemos que evaluar. Yo insisto en que lo que necesitamos es entender en qué se está gastando, para qué se está gastando esas transferencias y en qué medida eso logra compensar, ¿no? Y en arcos temporales, ¿cuánto tiempo más o menos requieren los expertos, las expertas como ustedes, para contar con la información que les permita realizar una evaluación? Porque nos dice muy bien Landy, bueno, se nos atravesó la pandemia, sí, entiendo que eso nos viene a cambiar a todos, digamos, las variables con las que podemos operar, pero en tiempos, digamos, ordinarios, ¿cuál sería un buen plazo de tiempo? Y te digo por qué lo estoy preguntando, Manuel, porque tengo la intuición de que en estos temas lo que se requieren son políticas de Estado, no de gobierno, y que deben de trascender los periodos pues, para los que los sexenios están trazados, pero no sé. Claro, mira, por ejemplo, Prospera, el programa que mencionaba Landy, para tener una evaluación de impacto rigurosa, necesitó 20 años para poder hacerla. No, ¿por qué? Porque, bueno, fueron 20 años desde que los chicos que comenzaron a recibir los suplementos alimenticios, las becas en tercero de primaria, terminaron la escuela y comenzaron a trabajar, ¿no? Entonces, las primeras generaciones que estuvieron expuestas al impacto completo del programa necesitaron 20 años. 20 años no quiere decir que sea el único tiempo que se tenga para hacer evaluaciones de políticas, porque podemos hacer evaluaciones de impacto, pero también de resultados, también de procesos, también de diseños, y durante el tiempo podemos estar midiendo la implementación con distintos indicadores, ¿no? Entonces, en el corto plazo,
Sí tenemos distintas evaluaciones que se podrían estar haciendo, distintas investigaciones que se podrían estar haciendo desde la academia a los programas y al diseño institucional. Con las evaluaciones hay un problema también, que como estamos en un contexto de austeridad, la instancia responsable de hacer la evaluación de la política de desarrollo social, Coneval, tiene muchos menos recursos que los que había tenido otros años, entonces no puede evaluar todo de un jalón, no puede hacer una evaluación como la que nosotros nos gustaría, ¿no? Tiene que priorizar y tiene que hacer evaluaciones quirúrgicas sobre temas claves, porque hay menos recursos. Pero voy a hacer un pequeño rodeo para responder lo que me estás preguntando. Nosotros tenemos un problema público, ¿no? Por ejemplo, el relacionado con los cuidados y con el de género y la participación económica de la mujer. Una solución había sido la de los últimos 20 años. ¿Cuál era la solución de los 20 años anteriores? Prospera, pues dándole la transferencia monetaria directamente a la mujer jefa de hogar, tasando becas más altas para las niñas y las adolescentes que para los niños y los adolescentes. Esto, yo no digo por supuesto que se deba a Prospera, pero fue parte del contexto en el que comenzó a haber un cambio de la brecha de la educación de las niñas frente a los niños. Ahora, por ejemplo, en media superior, hay entidades en el país en el que son más las niñas que los niños, ¿no? Quienes estudian. El tema del tiempo de las mujeres pues se enfrentaba con las estancias infantiles, cuestionables, no era el mejor instrumento, tenía muchas áreas de oportunidad, pero existía esa respuesta. Estaban el programa de escuelas de tiempo completo, que permitía que los niños estuvieran en una jornada más amplia en la escuela. Bueno, este conjunto de instrumentos y otros que olvido en este momento, que fueron una respuesta que se dio de Estado en los últimos 20 años, desapareció. Ahora estamos intentando dar otro tipo de respuestas. No necesitamos esperarnos 20 años, como nos esperamos con Prospera, para tener una evaluación de impacto, sino que podemos comenzar a medir indicadores de corto plazo de qué está pasando con ellos. Uno de ellos, ahora lo digo, es el de la pobreza. Empecemos por ahí el siguiente bloque, porque aquí tenemos que ir a un corte. Estamos aquí analizando esta agenda, que yo la llamo una agenda importante, pero al mismo tiempo incómoda, que es la de qué hacer para lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que se trazaron por las Naciones Unidas ya hace algunos años y que tenían como fecha ilusoria el año 2030. Ya volvemos aquí a TV UNAM. La riqueza de los hombres es 50% mayor que la de las mujeres y controlan el 86% de las corporaciones mundiales, mientras que las mujeres desempeñan 2.6 veces más trabajos no remunerados que los hombres. Aunque también han existido avances, la pandemia de la COVID-19 ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social, lo cual ha hecho que las comunidades más vulnerables tengan que sufrir las consecuencias. Los datos indican que, tras la crisis, las 1000 mayores fortunas del mundo tan solo han tardado 9 meses en recuperar el nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza, esta recuperación podría prolongarse a lo largo de más de una década. Pues ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM analizando el objetivo de desarrollo sostenible número 10, el de las desigualdades que en realidad, como hemos visto, están concatenados con muchos otros de los objetivos y no se puede mirar como un objetivo, como un tema aislado. Pero nos decías, Manuel, y regreso contigo, que ibas a poner el ejemplo después de que nos recordaste que habían algunos esfuerzos durante las 2 décadas pasadas que ahora han sido, digamos, orientados de otra manera, déjame decirlo así, por la actual administración, pero decías que querías tocar el tema de la pobreza y ahí interrumpimos Sí, porque este puede ser un indicador sintético de lo que está pasando en otros ámbitos. La pobreza en México, recuerden, la oficial no se mide solamente con el ingreso, sino que incluye un conjunto de carencias sociales que son alimentación, seguridad social, vivienda, rezago educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, con la encuesta que estamos realizando, la ENCOVID en la Universidad Iberoamericana, y otros datos que jalamos de INEGI, lo que hicimos, este trabajo lo hizo mi colega, el maestro Víctor Hugo Pérez Hernández, hizo una simulación estadística para poder ver cómo había cambiado la pobreza multidimensional entre 2018 y marzo de 2021.
O sea, prepandemia, pero ya digamos cubriendo en todo el periodo pandémico hasta ahora. Exacto. Marzo de 2018 porque es la última medición oficial de Coneval, es la última que tenemos, ¿no? Muy pronto vamos a tener otra nueva en agosto, pero ahorita esta es la que tenemos. Y Víctor agarró datos de salud, de seguridad social, de trabajo, y entonces toda esta canasta. hizo una simulación estadística, y lo que él encontró es que a diciembre de 2020, la pobreza moderada había aumentado de 42% en 2018 a 51% en diciembre de 2020. O sea, 9 puntos. Y luego, en marzo de 2021, aumentó todavía a 54%. Es decir, y este dato es muy importante y muy interesante porque este dato no lo va a reportar Coneval. La información de pobreza que nos va a dar en agosto Coneval se va a hacer con los datos de la ENIG, que se levantó justo cuando estaba comenzando la pandemia. Okay. Entonces, Coneval no nos va a poder ofrecer un dato de cómo cambió la pobreza durante este periodo. Entonces, esta simulación es muy interesante porque nos dice primero esto, que sí hubo un aumento y que sigue ocurriendo un aumento de la pobreza. Dos datos graves de la pobreza. La pobreza extrema se duplicó. La pobreza extrema pasó de 7% en 2018 a 15% en marzo de 2021. Y dentro de la pobreza extrema, el dato grave que yo ya les mencionaba hace un momento es el aumento de la carencia por acceso a la alimentación, que pasó de 20% a 37%. Prácticamente se duplicó. Entonces tenemos un problema de hambre, que es algo que no ocurría en México, que no era visible en México. ¿Qué es? Lo primero que pensamos es una exigencia de política pública. Necesitamos una respuesta por parte del Estado que atienda por lo menos este evento coyuntural. Cuando nosotros les preguntamos en nuestra encuesta a las familias, a las personas entrevistadas, si recibían apoyos de parte del Estado, encontramos que, tomando en cuenta el gobierno federal, estatal, municipal, fundaciones, cualquier tipo de apoyo que ellos nos reportaran, solamente 4 de cada 10 lo estaban recibiendo. 4 de cada 10 es menor que el 7 de cada 10 que había mencionado el presidente en 2020 como meta para que recibieran apoyo del gobierno federal los hogares sociales, ¿no? Entonces, eso como con una primera parte, y como segunda parte, ¿cuál es lo que más están recibiendo los hogares? Despensas. Manuel, ¿cómo puedes estar hablando de inseguridad alimentaria si me estás diciendo que lo que más reciben los hogares es despensas? Bueno, la conjetura aquí podría ser es que hay un problema de focalización. Los hogares que están recibiendo despensas no son necesariamente los que más las necesitan, ¿no? Entonces necesitamos instrumentos de parte del Estado. Para llegarle a esas. ¿Alguna reacción sobre todo esto? Interesantísimo, Lani. Sí, yo quería señalar dos cosas. Lo primero es la importancia de contextualizar lo que ocurría, digamos, antes del cambio de gobierno y que teníamos indicadores altos de todas maneras de desigualdad y de pobreza en el país, digamos, a pesar de algunas de las medidas que se señalaban acá. ¿Y por qué lo digo que es importante, no? Porque de otra manera tampoco se explica, digamos, la ganancia de una agenda política como la del gobierno actual, que justamente puso en el centro, digamos, el diagnóstico sobre la desigualdad y la pobreza en este país. Y yo creo que ese diagnóstico efectivamente resonó con una gran parte de este país porque era cierta, ¿no? Entonces, a pesar, digamos, de muchas de esas acciones que se señalaban acá, que había guarderías, que había una política del seguro popular, no fueron suficientes ante, digamos, el problema estructural que teníamos. Y un tema, por ejemplo, que ilustra eso, tiene que ver cómo las ganancias educativas en México, que fueron muchas y consistentes a lo largo de las últimas décadas, se atoraban en el momento de llegar al mercado de trabajo. Las mujeres vinieron ganando educación y, sin embargo, la tasa de incorporación al mercado de trabajo, por ejemplo, creció y luego se estancó. Y lo mismo pasaba con los jóvenes. Ganaron educación, pero después esa educación no se traducía en mejoras en el acceso a las posiciones de trabajo, ¿no? Entonces, tenías antes secundaria y con esa secundaria te alcanzaba para conseguir un trabajo en tal ocupación. Hoy tienes preparatoria y obtienes el mismo tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, justamente, digamos, lo que hay que reconocer es que algo no estaba funcionando. Algo no termina de exacto. cuadrar. Y eso está justamente, me parece, en el mercado de trabajo. Esas condiciones no mejoraban. Que es uno de los 3 grandes cajones. De las grandes, ¿no? Esa precariedad, esa falta de generar trabajo de calidad y de remuneraciones, trabajo más estable, mejor pagado, eso es justamente uno de los grandes motores de la desigualdad que se acompaña con estas otras dimensiones. Ahí es donde yo creo que hay que reconocer que algo no estaba funcionando. Y en este gobierno, digamos, han apostado por una serie de medidas que, como bien nos dice Manuel,
El problema es que se enfrentan, digamos, en un contexto de enorme transformación gubernamental a una situación excepcional y que claramente no alcanzan. Eso los datos lo muestran con muchísima claridad, esas medidas no alcanzan. No sabemos si hubieran alcanzado en el otro contexto, yo tengo mis dudas, pero ciertamente en este contexto no alcanzaron, ¿no? Pero algunas decisiones también hay que subrayarlas, digamos. Por ejemplo, el incremento del salario mínimo, por ejemplo. Sí. Creo que es una decisión que ya por aquí se mencionaba y que viene a ser muy importante con impacto directo en este cajón temático tan importante que nos advierten. Es decir, quizá por ahí también pues haya elementos que con el tiempo puedan tener cierto efecto compensatorio, pero bueno, eso lo estoy yo colocando sobre la mesa mucho más desde la intuición que desde el conocimiento. Pero hay un extremo, y aquí se los tengo que preguntar, porque cuando hablamos de desigualdades, pues hablamos de polos, ¿no? Y nos hemos centrado, y qué bueno que así lo hayamos hecho, en preocuparnos por quienes se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad o vulnerabilidades en plural, por rezagos educativos, de acceso a la salud, de trabajo, etcétera. Pero, ¿qué ha pasado con el otro extremo, con el polo de la opulencia, de los que tienen y siguen teniendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dicen los datos en contexto de pandemia? Es decir, ¿pierden, se mantienen, incrementan su riqueza? ¿Qué tenemos en ese polo de la ecuación? Mira, déjame darte datos también de la simulación que hizo mi colega Víctor Hugo Pérez Hernández. Sí. Entonces, ustedes recuerdan que Coneval mide la pobreza dividiendo la población en 5 grupos. Quienes no son pobres ni vulnerables, quienes son vulnerables por ingresos, quienes son vulnerables por carencias, y luego quienes están pobres, y dentro de quienes están en situación de pobreza, la pobreza extrema, ¿no? Entonces, digamos que la opulencia, entre comillas, subrayado con negritas y cursivas, son quienes no son pobres y no son vulnerables. Digo que subrayado con comillas y cursivas porque estamos hablando de los datos de encuestas. Y sabemos que las encuestas de ingreso particularmente tienen un sesgo hacia los extremos. O sea, no captamos realmente a quienes tienen mucho dinero, aunque tampoco captamos a quienes son muy, muy pobres, ¿no? Entonces, no pensemos que en estos datos están incluidos los grandes empresarios del país, sino que son las personas que trabajan fundamentalmente y que responden a las encuestas de hogares, ¿no? Okay. Entonces, entre 2018 y marzo de 2021, este grupo, que es el que se encuentra en mejor situación en el país, habría pasado de 22%, o sea, 1 de cada 5, 2 de cada 10, a 17%. Estos 5 puntos porcentuales, pues es una disminución que sí afecta, pues, sin lugar a dudas, pero que puede tener también un componente del instrumento, ¿no? Como es una encuesta, es un elemento estadístico, podría ser tal vez un poco menor o tal vez un poquito mayor, ¿no? Pero son 5 puntos en los que disminuyó la población que no es ni vulnerable ni pobre. Ni pobre. Quienes son vulnerables por ingreso aumentaron en 3 puntos porcentuales. Quienes son vulnerables por carencias sociales disminuyeron de 29 a 19%. ¿Cuál es la conjetura que podría hacerse aquí? Que estos 10 puntos porcentuales de las personas por carencias son algunas de las que se fueron a la pobreza, a la situación de pobreza, ¿no? Entonces, este es el panorama que podría presentarse del país, no por clase, no por estrato, sino por situación de vulnerabilidad y pobreza. Quienes no son ni pobres ni vulnerables habrían disminuido de 22% en 2018 a 17% en marzo de 2021. O sea que sí hay un impacto también ahí, digamos, lesivo para las personas que se encuentran en esa franja, en esa categoría, digamos. Pues un cambio en la composición de los distintos estratos de acuerdo con estas categorías. Y como dice, ahí no estamos contando a ese 1% de los ricos. Esos, digamos, no son los que nos llaman la atención en este punto. Exactamente. ¿No? Algo sobre ese punto, sobre esa, digamos, indignante desigualdad cuando la miramos en los polos. Sí, dos cosas. La primera es que los datos internacionales muestran que hubo una reconcentración de la riqueza, ¿no? En la parte alta de la distribución hubo una concentración de la riqueza. Los datos de algunos otros estudios muestran también que los impactos, por ejemplo, de la pandemia han impactado o han polarizado la distribución del ingreso, porque los efectos más importantes de la pandemia se concentran en la parte más baja de la distribución del ingreso laboral, por ejemplo, y la parte media alta, digamos, y alta de la distribución del ingreso, digamos, hemos mantenido
el trabajo, teníamos estabilidad, éramos trabajadores asalariados con trabajo seguro, en fin, ¿no? Acuérdense que en las encuestas justamente lo que captamos en general son los hogares de clase media, media alta, en esa parte de la distribución alta, y otras encuestas o estudios, digamos, que lo que observan son los impuestos. Lo que han encontrado es que las grandes empresas o los grandes empresarios han de hecho incrementado su riqueza a lo largo, en el contexto de la pandemia, ¿no? Y eso también nos lleva al tema político, digamos, ¿no? Lo que ahora, en dos sentidos. Por un lado, una serie de iniciativas que lo que se ha puesto sobre la mesa es la necesidad de imponer nuevos impuestos a esta concentración de la riqueza, precisamente para financiar la reactivación económica y la redistribución que va a ser necesaria impulsar en los siguientes años para compensar los efectos que estamos teniendo hoy. Y la segunda es cuáles son los efectos, digamos, que esta gran polarización tiene del ingreso sobre la polarización económica y política que estamos viviendo. Claro, ¿no? sobre Entonces, la estructura, el tejido social, la convivencia de ese colectivo tan desigual y además tan excluyente, porque también cuando uno mira en números, pues es muy impresionante la enorme mayoría de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o exclusión frente a las muy pocas personas que han logrado incluso concentrar más riqueza en este periodo. Exacto. ¿Cómo le hacemos, digamos, para generar consensos en donde cada vez estamos más polarizados, política y económicamente hablando, ¿no? Y eso es justamente uno de los efectos más dañinos de la desigualdad. No solamente los efectos económicos directos, que de los cuales hemos estado hablando, sino la imposibilidad de empezar a construir cada vez más consensos sobre a dónde nos queremos mover como sociedades y qué nos une como grupos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Y cuáles son los objetivos que podemos identificar hacia adelante? Porque incluso tal vez, no sé, Manuel, escuchando este punto, incluso la misma pandemia nos puede servir como un reflejo de esa enorme desigualdad, porque hablamos de confinamiento cuando los confinamientos también han sido muy distintos. Es decir, la experiencia de la vida en pandemia, pues también ha tenido, creo, una significativa diferencia pensando en lo que vemos que es el tejido social en su conjunto, es decir, las experiencias traumáticas y durísimas que probablemente millones de personas han vivido en todo el mundo en estos meses no son iguales a quienes han tenido el privilegio de vivirlas en situaciones de seguridad, comodidad, ingreso e incluso infraestructura, instalaciones pues muy distintas, ¿no? Claro. Y mira, para regresar a los datos, o sea, ahora, en este momento, hoy en día, ya sabemos que a quienes les ha ido peor en la pandemia son a trabajadores informales, hogares con niños, niñas y adolescentes, mujeres. Algunos lugares geográficamente han sido más impactados que otros, por ejemplo, Quintana Roo y Baja California Sur, además de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos grupos sociales, estos lugares, son algunos de quienes han resentido más la pandemia. A mí lo que me preocupa es que la respuesta de políticas públicas, nuestra respuesta como sociedad, sigue siendo la misma de antes de la pandemia. Okay. Nos seguimos portando en muy buena medida como si la pandemia no estuviera ocurriendo, ¿no? Entonces, sí, esto sí debería ser una llamada de atención para todos, para el Estado, para la sociedad, desde nuestras distintas trincheras, pues para señalar que aquí hay cosas que hacer, que repito, no tienen que ser las que se hacían antes. Esa era una respuesta que se podía dar, se pueden dar otras respuestas a esos problemas, pero que sí hay que hacer algo distinto, porque lo que estamos haciendo no nos está funcionando o no nos está funcionando suficientemente. Puede ser que sí esté funcionando, porque si no existieran estos programas la pobreza sería mucho mayor, pero lo que sí estamos viendo con el aumento de estos indicadores que les comentaba es que no es una respuesta de la magnitud que queríamos. Entonces, los programas sociales, por ejemplo, para adultos mayores están muy bien, a mí me parecen una iniciativa excelente, pero no responden al contexto de hogares con niños, niñas y adolescentes, con trabajadores informales, con mujeres, Baja California y Quintana Roo, ¿no? Pues ahora tenemos inevitablemente que incluir la variable pandemia en todos nuestros análisis de lo social y, por supuesto, me parece importantísimo del tipo de sociedad que vamos construyendo y que
de nuevo, ya tenía tensiones, polarizaciones, desigualdades, pero pues ustedes nos han ayudado a entender en qué medida la pandemia vino a incrementarlas. Así que muchísimas gracias, Landy, por haber estado el día de hoy con nosotros. Manuel, lo mismo. Un gusto. Gracias por estar aquí en TV UNAM, en este programa que lo que quiere es compartir con usted, llevarle a su mesa, pues con la voz de las verdaderas y verdaderos expertos, pues cuál es la situación en la que se encuentra la agenda de las políticas públicas de cara a los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Una agenda que, yo insisto, por importante se nos está volviendo incómoda, y sobre todo en un contexto como el que vivimos actualmente, en el que la pandemia llegó, impactó y no ha terminado de retirarse. Nos vemos aquí en TV UNAM en la próxima edición de este programa de Agenda Incómoda. Hasta pronto.